En el libro de Salmos, capítulo 11, Cari, me dijeron que iba a estar la mejor y cuando vi, sí, era la Karina. Así que estoy tranquila, Karina, que estás vos ahí. Salmo 11.3. Hay dos versiones, creo, Karina. Muy bien. Esa es la versión de Peregrino, por ahí para el que le pregunte, es la versión Peregrino. Cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Dice, cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Creo que hay otra versión del mismo pasaje, Cari, creo que te la pasé. Pero si no, esa me queda bien. Del Salmo 11.3. Pero dice, cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Entonces, cuando hablamos de fundamentos y hablamos de cimiento, más que nada en este año de la edificación, estamos hablando de inicio o de principio, de inicio o de principio. Entonces, Dios quiere en este año que revisemos, escúcheme bien, nuestro cimiento, nuestro fundamento, porque no están en buen estado. No están en buen estado muchos cimientos y fundamentos de nuestras vidas. Entonces, como dice este verso, si nuestros cimientos se tambalean o están tambaleando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer? Peregrino, la otra, la tengo acá, que ni yo me la acuerdo. Pero creo que no la tienen el pastor. Parece que el pastor no tiene algunas cosas que tengo yo, ¿vio? Si me dan tiempo. La otra es la versión, digamos, es la versión de la Universidad de Jerusalén. Y la otra dice, si están en ruina los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Si están en ruina los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si están tambaleando nuestros cimientos o si están en ruina? ¿Qué nos mandó el Señor a hacer este año? A edificar. Entonces, si tu cimiento y mi cimiento están tambaleando o están en ruina, tenemos que volver a edificar. ¿Amén? Y de eso quiero hablar esta mañana de parte del Espíritu Santo. Entonces, este es un año para decir, analizar y preguntarnos si en los otros meses, escúcheme bien, es un año para preguntarnos y analizar si en los otros meses, en los otros años, pasaron ciertas cosas buenas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra empresa. ¿Por qué ahora no están pasando? Entonces yo como pastor me decía, si antes había más bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué ahora no están pasando en la iglesia? Es porque los cimientos se están tambaleando de la iglesia, de tu vida y de mi vida. Si antes las cosas pasaban de otra manera, ¿por qué ahora no están sucediendo como antes? Es porque algunos cimientos de tu vida y de mi vida están tambaleando, o lo peor de todo es que algunos están en ruinas. Algunos están en ruina. Entonces, ¿cómo puede ser que en otros años nos ha ido mejor o en adulta etapa de nuestra vida y hoy no? Entonces, mira, hay cosas que dejaron de pasar en nuestra familia, en la iglesia, en la vida. ¿Será que nuestros fundamentos, nuestros cimientos fueron destruidos? ¿Están destruidos o están tambaleándose? Yo quiero declarar que algunos están tambaleando, pero hay otros que quiero decir la verdad, están destruidos. Hay muchos cimientos de nuestras vidas, hay muchos cimientos más de la iglesia a nivel mundial y global que están destruidos. Usted dele gracias a Dios que está aquí, pero usted no está en Estados Unidos, donde las iglesias están totalmente destruidas, donde ya se predica con la versión de gay, LGTB, se predica acá arriba del púlpito, que esa usted la puede comprar en Mercado Libre, no por eso la va a ir a comprar, porque hay algunos aquí que parece que hacen la cosa contraria. Entonces ya está por Amazon, ya dice que Jesucristo da el ok de muchas cosas. Entonces hay cimiento que usted está viendo que en la iglesia se ha perdido o están tambaleando. Entonces por ahí podríamos decir esto. Por ahí, mira, podríamos decir en nuestra vida, en nuestra familia, esto no era normal en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué ahora lo es? ¿Por qué ahora lo estamos tolerando, aceptando? Si esto no era normal en mi vida, ¿por qué ahora lo es? Y yo creo que hay cimiento, fundamento en nuestras vidas que tenemos que volver a levantar o a construir. Si usted está viendo que en su vida, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su crianza, hay cosas que usted dice, si esto no me pasaba, es que Dios te dice, los cimientos que se te enseñó en la iglesia, los cimientos que yo te enseñé, los cimientos que te prediqué por años o que te dijeron, están tambaleando. Es por eso que hoy ustedes toleran cosas que no deberían tolerar. Es por eso que ahora suceden cosas en su casa que no deberían suceder. Entonces, cuando la gente
Cuando la gente rechaza el conversar, me decía el Espíritu Santo, cuando la gente rechaza el conversar ciertos temas en la iglesia o del Señor, es porque han perdido su fundamento, es porque han perdido su cimiento de la vida cristiana. Cuando el día de mañana usted ve que el apóstol, la pastora predican acá o el pastor Eduardo y hay algo que le molesta o le choca, o usted dice, no es así, quiero decirle algo, es porque sus cimientos están tambaleando, es porque algo le está chocando. No puede ser que algo que antes le agradaba, le sacaba un grito de júbilo o aplauso, hoy le estén molestando. Es porque están tambaleando algunas cosas que no deberían estar tambaleando en su vida. Entonces mira, no puede ser que siempre que uno señale algo como pastor o como líder o el Señor, está mal. Tanto aquí como en la casa. No puede ser que hayan pleitos, peleas. Si eso pasa en su casa y en la mía, en la iglesia o con algunos hermanos, es porque tienen que volver a edificar una parte de su vida. Poner fundamento, cimiento, que antes aprendió y que ahora están en ruina o están tambaleando. Entonces este es un año de edificación en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en el carácter como en la murmuración, etcétera, etcétera. Es un año que tenemos que volver a ver las cosas y ponerlos de acuerdo. Entonces, Primera de Corintios 12:1, en el primer libro de Corintios 12:1, esa es la versión textual 3 por las dudas. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos, ¿qué dice? Espirituales. Acá nos dice que no ignoremos lo espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque todo tiene una raíz espiritual. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios tiene un respaldo bíblico y espiritual. Y aquí entro y hoy usted no sé si me va a seguir queriendo ver o no. Entonces, ¿por qué nos vamos a unir a fiesta que ni siquiera sabemos sus orígenes? Porque todo tiene asunto y un principio espiritual. Antes nosotros íbamos a lugares o a fiestas, y le voy a tirar una hora porque muchos se van a aprender en el carnaval. ¿Cómo usted se puede prender a fiesta que ni sabe sus orígenes espirituales? Todo tiene algo espiritual. ¿Sabe la única fiesta que yo creo que nosotros deberíamos festejar? Son las patrias, porque no tiene un origen espiritual. Claro, un evento cultural de la cultura. Pero no saben el Dios a quien le están siendo honrando eso. Entonces, si usted no sabe que todo es espiritual, le pongo eso porque justo se viene ahora el carnaval. Pero toda esta fiesta que usted sabe lo que hay, entonces para mí la única fiesta patria que podemos celebrar, porque son patrias que hicieron nuestro, digamos, gente que vino a San Juan, a Argentina, fundaron, etcétera, etcétera, que no tienen un origen espiritual o que fueron por algo. Pueden haber que algunos hay otras cosas, pero nada, las patrias que todo el mundo, hasta aquí en la iglesia lo celebramos, hasta los niños sí están aquí. Pero después las otras, si uno sabe cuál es el origen, gente que le adora el sol y que el Señor habla, y más adelante se puede hablar en Isaías. Entonces, si uno ni siquiera sabemos los orígenes y nos estamos metiendo en eso. Entonces, cuando ya vinimos al Señor nos apartamos porque tuvimos revelación. Pero algunos han vuelto a alguna fiesta o algunas cosas que no deberían unirse y es porque perdieron su fundamento, su cimiento o sus cimientos están tambaleando. Entonces, cuando tú veas que tú y yo vea que hay unas cosas que me tiran para otro lado, es porque mi cimiento no está tan firme como debería estar. Es porque algo estamos perdiendo. Y si a tus hijos les pasa igual, es porque tú y yo como papá o tú como mamá no les estamos diciendo esto es fundamento, esto es fundamento, esto es fundamento. Mira, a mí me está pasando y en Boulevard que a algunos les gusta la palabra y esto, pero yo, como dijo el Señor y como nos enseñó a nuestra familia, no es tiempo de quedarse callado. Es el tiempo de edificar, y al que le guste y al que no le guste, le guste. Siempre con humildad y con amor y con respeto. Pero yo veo que cuando tú das una palabra así, a alguno le molesta o te manda mensaje, y es porque sus cimientos están tambaleando. Es porque quieren seguir haciendo las cosas que para ellos les parece bien. Entonces, aquellos que se oponen a que hable de estas cosas en la Biblia, es porque están en contra de muchas cosas. Entonces, Oseas 4:6, todos lo conocemos, este versículo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces no podemos vivir sin conocimiento de lo bueno y de lo malo.
Acá, si usted ve, hubieron algunos cimientos, algunos fundamentos en este hombre, en este sacerdote, en esta nación, que se había olvidado, ya lo tenía por el piso. Entonces, ¿usted quiere ser rechazado por Dios? Yo no quiero ser rechazado por Dios, pero ¿cuándo yo soy rechazado por Dios? Cuando yo olvido las cosas de Dios. Cuando yo como sacerdote, como hijo de Dios, me olvido de Dios, me olvido de la ley de Dios, me olvido de los cimientos, me olvido de lo que he aprendido, me olvido de los principios, ahí voy a ser rechazado. Y lo peor de todo, que tus hijos serán rechazados, tus generaciones. Pero declaramos que a ninguno de eso no va a pasar acá, ¿amén? Entonces mira, porque el que rechaza las cosas del Señor va a ser rechazado. Entonces, no rechazar el conocimiento de las cosas de Dios, los fundamentos, no tenemos que hacer eso. Entonces, ¿por qué alguien en este tiempo sigue rechazando las cosas del Señor o la van a rechazar? Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús, les dijo, estáis errando, punto 1, al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Cuando yo dejo de lado la Biblia, la palabra de Dios, los principios y el poder de Dios, ando errante en la vida. Rechazo las cosas de mi Dios por el solo hecho que no sé lo que dice la palabra. Porque no conocemos el poder de Dios. Ellos tuvieron, dice, mira, hay gente que dice, no vayamos a la Biblia, lo hagamos a nuestra manera, ponen argumento. Entonces se puede rechazar el conocimiento por ignorar las cosas de Dios, más que nada las Escrituras. Marcos 7:13. Invalidando así la palabra por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas, dice la palabra. Entonces, rechazando las cosas de Dios, los cimientos, fundamentos, por nuestras tradiciones. Y mucha gente se ha quedado aferrada a sus tradiciones, a la familia, y no puede avanzar en la vida. Entonces puede ser que en tu casa o en mi casa yo veía a mi abuela, curaba el empacho y curaba con una corbata, prendían velas, eso es una tradición. Y eso, si yo lo sigo haciendo, invalida la palabra de Dios y las cosas de Dios en mi vida. Y esos son cimientos que usted no vea. ¿Sabe quién se estanca? Nosotros, no el Señor. Nosotros nos estancamos. Nosotros quedamos ahí. Entonces por las tradiciones que todavía tenemos mucho en nosotros, hemos desperdiciado o nuestros cimientos todavía están temblando y ahí estamos errando en la vida y hacemos muchas cosas semejantes a esta, dice la palabra. Muchas cosas. Éxodo 1:21, y acá me quiero detener un poquito. Esa es la Reina Valera contemporánea. Y cuando las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. ¿Cuánto queremos que Dios prospere en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra empresa? ¿Amén? Tenemos que tener temor a Dios. Trabajar, edificar en el temor de Dios. Y temor no es tenerle miedo a Dios. El temor al Señor es respeto al Señor, es sumisión al Señor. Entonces, como es un año para edificar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, tenemos que repasar nuestra vida y pensar, ¿qué pude haber hecho faltando al temor de Dios? ¿Dónde y en qué momento perdí el temor de Dios? Entonces acá en la Biblia dice que hay temor de Dios. Que si hay temor de Dios, Dios va a prosperar tu familia. Entonces tendríamos que revisar para edificar de nuevo el temor de Dios para nuestras vidas. Porque muchos de nosotros perdemos y hemos perdido el temor a Dios. Hay otras versiones que dice que le dio muchos hijos. Que le hizo una familia grande. Entonces el temor de Dios es como un espíritu de santidad, dice Isaías. Son 7 los espíritus del Señor. Y el último es el temor a Dios. Entonces, saber que si hacemos algo, está viéndonos, eso se llama temor a Dios. Todos sabemos que lo que le agrada al Señor o no. Y cuando hay temor de Dios, Dios decide prosperar nuestras vidas y nuestra familia. Dios decide prosperar tu vida y tu familia. Y una de las cosas que ha perdido la iglesia, que hemos perdido nosotros, es el temor al Señor. Y tenemos que volver a edificar ese temor a Dios. Joven que está aquí, jovencita, preadolescente, tienes que volver y tienes que entender que el temor a Dios nunca se tiene que perder. Entonces, tenemos que, mira, hay gente que trabaja, se desvela, madruga, pero nunca le llega la prosperidad. Nunca le llega la prosperidad.
Entonces yo me detendría un poquito en este 2025 que llevamos el segundo mes y repasar mi vida y pensar qué pudo haber hecho falta o qué pudo haber hecho falta al temor de Dios. No estando o actuando bajo el temor de Dios. ¿Dónde perdí el temor a Dios? Porque la Biblia dice en Salmo que hay gente que se levanta de mañana, se acuesta tarde y no le rinde las cosas. No ve. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor a Dios. Porque si yo tengo el temor a Dios, Dios va a prosperar mi vida. Dios va a prosperar mi familia. Dios va a prosperar mis hijos. Dios va a prosperar la iglesia. Pero hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido ese temor a Dios. Entonces, hay cosas que te alejan, hay cosas que nos alejan de Dios y al no tener los cimientos bien firmes o tambaleándose, perdemos las cosas. Entonces, es un tiempo para analizar. Hoy la palabra es corta, pero Dios quiere que hoy analices qué cimientos tuyos están tambaleando. ¿Qué ves en tu casa y en tus hijos, en tu matrimonio que están tambaleando? ¿Qué ves que antes las cosas andaban mejor? Yo no, pero ¿por qué? ¿Será porque perdiste el temor a Dios? ¿O porque perdimos el temor a Dios? ¿Será porque lo tomas todo a la ligera? Entonces tienes que analizar. Si te molestan las cosas, puede ser que Dios esté trabajando con tu carácter, pero si no es porque has aceptado más cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces cuando nuestro temor a Dios, nuestro cimiento, el temor a Dios tambalea, cuando nosotros no tenemos firme las cosas, empezamos a murmurar en la vida. El libro de Números 12:15, no te la diga esa, Karina, pero en cualquier versión que quieras ponerla no irá más. Números 12:15. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Santi, acompáñame por favor, necesito que me acompañes un ratito. Yo en el principio de enero prediqué una palabra, lo que te deja fuera del campamento, lo que te deja fuera de las cosas de Dios. Miriam era cristiana, tocaba la pandereta, venía a la iglesia, pero había un cimiento en ella que no era el correcto, que no estaba, que era murmurar o hablar mal. Los chismes, el acusar. ¿Por qué solamente Moisés? ¿Por qué solamente el pastor Eduardo, la pastora Maga? ¿Por qué solamente ella y sus hijos? ¿Por qué solamente ellos sirven? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué lo otro? Afuera del tabernáculo y del campamento habían personas, y hay muchas personas porque lo estudié, que por razones ellos estaban fuera del campamento. Dice, el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces se han detenido cosas en tu casa a causa tuya y mía? Por tu murmuración. Pero me fascina porque de toda la gente que se quedó afuera, Abiud se quedó afuera con su hermano, de toda la gente que se quedó afuera, la única que se reintegró y que Dios dejó que entrara fue María. Ella tuvo lepra, una enfermedad, y se reintegró y siguió el campamento. Pero yo decía, tantas cosas por abrir nuestra boca y no tener un cimiento firme, juzgamos, hablamos, murmuramos, y nos quedamos, mi familia, vos y yo, se queda estancada y Dios no puede seguir nuestra obra a causa de nosotros. Pero como este es el año de la edificación, Dios quiere en este año que vuelvas a edificar, poner tu cimiento, porque Él quiere sanarte de tu lepra o de algo y volverte a incorporar al tabernáculo o al campamento o a las cosas del Señor. Pero tú tienes que entender algo muy, 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 muy lindo. Entonces, a causa de una enfermedad de una murmuración vino la enfermedad. Entonces tenemos que cambiar y edificar nuestra manera de hablar y de ver las cosas. Entonces yo quiero darte 5 filtros que me habla 1 Corintios 10:1. 5 filtros para que nosotros tengamos cuidado que no nos pase lo mismo que le pasó a esta gente. Y 1 Corintios 10:1 da estos filtros, mira.
para que tengamos nuestra edificación. 10.1, Cari. Voy a leer desde el 1. 10.1. No quiero que desconozcan primero, dice Pablo, hermanos, que nuestros antepasados tuvieron todo bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos vivieron las mismas experiencias. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que lo acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Empezamos con los filtros. Todo eso sucedió para servirnos a ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Filtro número 1, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se entregó desenfrenado. Hay una parte que dice que Moisés, ellos salieron a buscar el pan al desierto, y dice, en los tiempos de antes, para explicártelo, en el tiempo de antes nadie podía estar fuera del tabernáculo. Cuando Dios creó la carpa, el tabernáculo, todos tenían que estar ahí adentro. Nadie podía salir afuera, solamente el sacerdote y alguna gente. Nadie más podía salir afuera. Pero ellos salieron afuera a hacer algo por Dios, y dice que encontraron a un hombre ahí afuera, cavando y buscando algo. Y como no estaba permitido eso, dice que ellos mismos lo llevaron delante del Señor y le dijeron, ¿qué hacemos, Señor, con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre? Y el Señor le dijo que lo maten, que lo crucifiquen, porque una, que no había hecho caso, no había sido obediente, y otro porque estaba haciendo cosas deshonestas. Lo puede leer en Levítico después. Y después, estudiando la palabra, ¿qué estaba haciendo este hombre? Ah, ahí está, gracias Espíritu Santo. Él estaba levantando leña. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Fue a buscar leña, ¿para qué? Para levantar un ídolo. Para levantar un ídolo. Entonces, por eso lo mataron. Por eso el Señor lo mandó a matar. Para que ese ídolo después no fuera levantado ni fuera llevado al campamento. Y yo no sé si usted sabe, pero cuando ellos iban caminando, ellos llevaban al dios Moloch también en su vida, y llevaban la presencia de Dios. Otra enseñanza. Vamos al 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000, perdón. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron, víctimas de la serpiente. Blasfemaron o hablaron en contra. Y es otra versión. Ni murmuren, ahí está la que leímos recién, contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor, dice la palabra. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, dice la palabra. Entonces, mira, en el campamento bajaba la bendición de Dios. Ellos estaban en la visitación permanente, habían milagros en el campamento, estaba la bendición de Dios, pero ahora había una mujer que no estaba integrada. Y usted y yo no podemos estar fuera de todo lo que Dios está haciendo. Lo que yo veo acá en María es que la gente se sale o es sacada del campamento. Es la gente que se sale de la comunión, gente que no está integrada, que le cuesta integrarse. Es por eso que empiezan a hablar y a murmurar. Cuando la gente en la iglesia, lo he aprendido, lo estoy aprendiendo como pastor, no llevo muchos años pastoreando, tampoco tengo tantos años, gracias a Dios tengo 40 recién, para envidia de algunos que tienen más de 60 aquí. Entonces escúcheme algo, para lo poco que he aprendido, la gente que murmura en la iglesia es la gente que no se siente integrada. La gente que no se siente parte de la iglesia, la gente que no se siente parte de la visión. La pastora, mi esposa, está aquí y yo vengo diciéndole hace 2 semanas en Boulevard y no sé por qué el Espíritu Santo me está diciendo, quiero que amen la visión de Cita con la Vida. La tienen que amar, la tienen que amar. Si ustedes Cita con la Vida de RCN, tienen que amar la visión, tienen que poner todo, tienen que apostar a la visión. Así me enseñó mi papá, así nos enseñó nuestros padres. Es por eso nosotros vamos a los congresos, mamamos la visión, aunque no hemos nacido allá, pero somos una de las iglesias satélites que más ama la visión, que más valoramos y que más nos ha enseñado mi padre a honrar. Entonces, si usted por ahí no entiende qué es Cita con la Vida, usted es uno de aquellos que murmura, va y viene, juega y hace las cosas que no tiene que hacer. Entonces he entendido como pastor que la gente que se va y que murmura es la gente que lamentablemente no se siente parte de la visión de la casa. No se siente parte. Pero yo amo esta visión y esta iglesia. Entonces, es más, mira, y me llama la atención que toda la gente que se quedó fuera del campamento es gente que sirvió, es gente que asistía a la iglesia. Pero de pronto se quedó fuera del campamento porque empezó a hablar.
No siguió edificando su vida del chumerío, del hablar, el oír, y después terminó perdiendo todo. El Señor le dijo a Moisés, este campamento no avanza más por culpa de María. Hasta que María no termine su disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Que entienda y reconozca y regrese, continuará el campamento. Entonces, si tú estás estancado, si yo estoy estancado y por culpa mía mi casa está estancada, si tú no reconoces la disciplina que Dios te ha dado y tú no aceptas lo que está pasando en tu vida, Dios nunca te va a hacer poder ingresar de vuelta al campamento o a las cosas de Dios. La disciplina es así en la iglesia y en mi familia y en la casa. Entiendo y reconozco y recién regreso a las cosas de Dios. Entonces a veces se detiene el desarrollo, a veces se detiene la obra del Señor en nuestras vidas por nuestras actitudes, y una de las causas es porque murmuramos bastante. Bastante murmuramos. Mucho murmuramos. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado de esas cosas. Así que quiero que edifiquemos nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a edificar nuestro carácter. Que el Señor nos ayude a edificar nuestro carácter. Ahora sí, prometido, porque después me agarra mi papá, mi mamá, mi esposa y mis hijos, me dicen, no digas más que vas a terminar cuando no terminas. Karina, te la voy a poner difícil. Proverbio 25-28. Toca, Santi, toca, que necesito la administración. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Una versión dice un hombre que no tiene freno, que no domina su pasión, que no tiene rienda, dice que no sabe dominar su carácter, que no controla sus impulsos. Dice otra versión, que no domina su genio. Es un hombre que tiene su muralla derribada, que no tiene protección. Entonces en este año tenemos que edificar nuestro carácter. Cierro mis ojos para no mirar a nadie, porque si no edificamos nuestro carácter, hay una parte de nuestra vida, de nuestra muralla que está derribada, y es más fácil que el enemigo nos ataque por ahí. ¿Tú te has preguntado por qué muchas veces no edificamos algo en nuestro matrimonio y la serpiente se metió por ahí? ¿Tú te has preguntado por qué si Adán le dijo que cuidaran el huerto, pero algo no se cuidó del huerto y entró por ahí la serpiente? Porque no teníamos, hay muralla, y por eso es que el Señor es tan bueno y me enamora el Señor, que está bueno, que dijo este es el año de la edificación, porque hay murallas en nuestras vidas que han sido derribadas y hay cimientos que están destruidos, y es por ahí donde se lo ha metido el enemigo, y es por ahí donde está haciendo estrago en nuestras vidas, y es por ahí donde has contaminado a nuestros hijos, has contaminado nuestra vida, nuestra salud, y es tiempo de edificar. No es tiempo de dejar murallas bajas, es tiempo de volver a edificar como Nehemías, con la pala y la palabra de Dios, creyendo al Señor y trabajando. No es tiempo para no edificar, no es tiempo para estar tranquilo, no, es un tiempo para edificar, porque por algún lado se nos han metido. Entonces, cuando uno no domina su vida, su carácter o ciertos aspectos de su vida, hay una parte que está derribada y por ahí se mete el enemigo, y por ahí se nos ha metido el enemigo. Pero bendito sea Dios, que este es el año de la edificación y que Dios va a hacer cosas nuevas en vos y en mí. Pero esto depende de vos y de mí, mi vida no depende de mi papá y mi mamá. Ellos me pueden haber enseñado muchas cosas y me han enseñado, pero esto depende de mí. ¿Por dónde se nos metió el diablo? Yo decía, ¿por dónde se nos metió el diablo? Entonces en nuestra vida hay cosas que nos derriban nuestros muros. No hay protección en nuestra vida cuando no dominamos algunas cosas, cuando no edificamos otras cosas. No. Entonces hay cosas en nuestra vida que deberíamos empezar a cambiarlas. Y ver, pastor, por este lado se me está metiendo, y bueno, ¿qué muralla se cayó? ¿Qué cimiento no estaba bien puesto ahí? ¿Qué pasó que se derribó? ¿Por qué se metió por ahí? Esa parte Dios quiere que analices y que la levantes en este año, que te pongas ahí y empiece. Empiece. Mira, hoy todo vemos el avance del pastor, nuestro padre, en su salud, porque él levantó una muralla nueva en su vida. Que cuesta, usted no sabe lo que cuesta, muchísimo cuesta. Pero con Dios todo es posible. Porque todo en alguna área de nuestra vida nos descuidamos y por ahí, sin darnos cuenta, se nos va metiendo el enemigo y nosotros ahí bien pancho y tranquilo. Pero cuesta horrores muchas áreas de nuestra vida. Cuesta horrores. Cuesta el genio, porque cuando uno va cambiando su cuerpo, le cambia el carácter. Cuesta, yo sé lo que te hablo también, cuesta.
cuesta. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer este año y es edificar disciplina también. Disciplina constante. Disciplina en levantarte a orar, en buscar del Señor. Entonces hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonard Rebel. Y él dice, ¿por qué hoy no está el avivamiento? ¿Por qué no llega? ¿Por qué tarda el avivamiento? Y porque hoy las generaciones de hoy están buscando otras cosas que antes no se buscaba. Hoy las generaciones de hoy están en las redes sociales, están en las cosas de este mundo, pero no están en lo que deberían estar. Entonces, ¿por qué tarda el avivamiento? ¿Por qué tardan las cosas en mi vida? Porque hoy estamos más en otras cosas que en las cosas que deberíamos estar del Señor. Si usted ve que en tu vida se tardan algunas cosas, ponte a pensar si estás más metido en otras cosas que verdaderamente en las cosas que deberías estar buscando. Entonces, cuando yo leí ese libro y lo estoy leyendo, ¿por qué el avivamiento? Hay otra parte que papá y mamá me mata, que él dice, ¿por qué hoy no nos meten presos? Porque estamos predicando una palabra tan light. Porque hoy queremos quedar como pastores, como líderes, bien con todo el mundo. Hoy desde el púlpito no edificamos y no le decimos a la gente lo que Dios dice. Hoy no somos comparados como cuando entraban acá y decían, allá vienen los que trastornan el mundo. Hoy la ONU no puede hablar de las iglesias y no estamos incorporados, no estamos ni en los 10 ni en los 20 porque no le preocupamos, porque no estamos haciendo el ruido que deberíamos estar haciendo. Y dice, ¿por qué no hay tantos pastores, gente cristiana en la cárcel? ¿Y por qué están predicando cosas light? Para que la gente no se le vaya de su iglesia. Por el diezmo, por la ofrenda. Entonces hoy dice, yo por eso hoy veo, y él ya está muerto, y lo escribió con una visión que se lo dio el Señor. Yo hoy veo, dice él, que ¿por qué no hay gente en la cárcel de los pastores? Y claro, porque no se tiene lo que se tiene que predicar. O no se dice la verdad que se debería decir de un púlpito. Y usted va a tener siempre de esta casa, de esta familia, siempre. Va a tener primeramente lo que Dios nos habla y lo que Dios dice. Y siempre va a decir la verdad. Y como Dios nos habla, así se le hablará. Con amor y con respeto. Pero nunca se le hablará otra cosa. Y siempre va a ser todo en la Biblia. Todo bíblicamente. Nada fuera de lugar ni de contexto. Nada. Entonces analice ahí. Cierre sus ojitos por un momento. Analice, dígale, yo quiero que le pida esto al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, dime qué muralla se me cayó. Dime qué parte de mi vida se me ha caído. Dime si fue del norte, del sur, del este. Dime qué pared se ha derribado. Dime, quiero que me digas, porque por ahí se nos ha metido el enemigo. Por ahí se ha metido el enemigo a mi casa. Quiero que me digas por dónde está. ¿Dónde está? Quiero que me muestre dónde está, dónde se cayó, cuál fue el lugar que se cayó, cuál fue los cimientos que están tambaleando en mi vida para que vuelva a hacerlo, para que vuelva a levantar cimientos, para que vuelva a edificar, para que vuelva a hacer. Dime, Señor, dime, porque por algún lado la contaminación, y usted vio que al final de año y al principio de este año se nos habló, se nos metió a nosotros, la vida de nuestros hijos. Mira, en mis tiempos mi papá y mi mamá no me dejaban ver ningún dibujito. Está bien, se llevan al extremo, ¿no? A ver, abran sus ojos. No me dejaban ver nada, ningún dibujito. Porque esto era diabólico, porque antes la religión era así, ¿no? Y que así nacimos medio tontos también en ese tiempo. Por eso no tiene lo que hay alguna secuela. Nada. Pero hoy a tus hijos y a mis hijos le damos toda la libertad. ¿Cómo no se nos va a meter enemigo por todos lados? Todo. Celular, ahí, toda la libertad. Pero yo me acuerdo que antes, mira, usted me pregunta, pastor, ¿usted vio algún capítulo de Los Simpsons? No he visto ninguno. ¿Era diabólico, no diabólico? No sé. ¿Los Caballeros Zodíacos? Tampoco. ¿Dragon Ball Z? Menos, porque no me gustaba. Lo único que veía de Dragon Ball Z era el Pastoredo porque era medio... Pero era el único. Lo único que yo veía eran los supercampeones, como me gusta el fútbol, eran los supercampeones y eran coreanos, entonces eran de fútbol. Nada más. Quería que no había nada malo. Pero de ahí más me prohibían todo. Hasta la rana esta, hasta la rana del otro, todo. El Chavo no me veía.
Pero antes los padres estaban ahí por duda, aunque eran religiosos, aunque tenían miedo, pero estaban ahí encima tuyo, cuidándote o diciéndote las cosas. Pero hoy los padres por ahí no estamos tan como están. Y la otra vez fue un varón de allá que casi le pegó un coscorrón. Me dice, pastor, mi mujer no quiere que agarre esto porque quiere que pase más tiempo con mis hijos y que no un trabajo, esto y lo otro. Y yo le digo, mira, yo voy a enseñarte lo que me enseñó siempre mi papá o lo que he aprendido del Señor. El hecho de que estés todos los días vos en tu casa no quiere decir que vos compartás con tus hijos. Vos a tus hijos tenés que darle calidad de vida, calidad de tiempo. Porque hay padres que están en su casa, pero no están con ellos. No están ni hablando con ellos ni se sientan a ver televisión. Hay padres que llegan del trabajo y no que llegan mamá y papá cansada y se van a acostar. Algunos no almuerzan ni comen con sus hijos. Entonces, ¿para qué quieres pasar tiempo con tus hijos si tienes que darle calidad de tus hijos y tratar de hablar con ellos y pasar tiempo y sentarte a ver una película con ellos, ahí en la mesa, no comer con el celular con la mesa? No. Mira, así como está mi celular boca abajo y la pastora puede dar fe, así siempre está mi celular en mi casa y cuando yo voy a tomar un café con alguien o cuando yo estoy con mis hijos. No, usted tiene que darle calidad de vida a sus hijos, no porque esté todo el día libre. ¿Para qué quieres estar todas las horas con tus hijos si no hablas con ellos y no le das calidad? Entonces, mamá y papá, ¿usted piensa que usted está permanente con sus hijos? No, sus hijos necesitan que usted hable con él, le pregunte cómo está, cómo le fue, o que le diga, Señor, mostrame si hay algo malo en la vida de mis hijos. Entonces dijo, estamos equivocados, ¿para qué querés estar todo el día ahí? Si no sé nada. Me dice, pero yo sí comparto con ellos, los llevo a deporte, buenísimo, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿podés agarrar otro trabajo? Más si te hace falta la economía, agarrarlo. Pero ¿qué vas a estar todo el día ahí si no pasas tiempo con él? Entonces, mamá, si usted llega cansada, porque hoy no son como los tiempos de la pastora Maga, que ella iba en colectivo con sus niños y iba a la iglesia y no se quejaba y muriendo de calor. Si mamá, si usted hoy llega cansada porque tiene un trabajo, porque esto, lo otro, no se queje, pero usted tiene que pasar tiempo con sus hijos. Y papá, si llega del trabajo cansado, perdóneme, pero usted también tiene que pasar tiempo con sus hijos. ¿Sabe qué hacía David? David llegaba de pelear, se sacaba, se ponía lo de sacerdote y en su casa actuaba como sacerdote. Se salía de ahí, se ponía la vestimenta y en la calle era rey, pero en la casa era sacerdote. Afuera compórtate como un rey o va a conquistar, pero dentro de tu casa compórtate con los cimientos que Dios te ha dicho. Mira, cría a tus hijos bien, edúcalo, llévalo a través de la palabra, tráelo a la iglesia, compórtate como un hijo de Dios, como en este tiempo se ha perdido. Y Dios va a edificar una nueva iglesia, Dios va a edificar una nueva familia, pero tenemos que poner lo que tenemos que poner y hacer las cosas que tenemos que hacer y estar ahí. Mira, yo no soy el más hablador, pero lo que yo tengo bueno es que soy oidor, escucho mucho. Y he aprendido a escuchar con 6 personas que me hablan a la vez en mi casa, imagínate. 6. Con 2 mujeres, imagínense. Yo he aprendido hasta a preparar mis palabras con ellos ahí en la cocina, porque es mi lugar, que yo hice un altar. En mi cocina de mi casa es el altar que yo tengo con el Señor. Entonces yo preparo ahí el mensaje y me pueden estar hablando y yo he aprendido. ¿Sabes que yo lo saco sonando? No, aprendí. Entonces, yo por ahí sé escuchar más y cuando tengo que dar consejos, sí, para un poco, bajemos esto, lo otro, lo hacemos. O le digo a la pastora, porque por ahí uno es medio bruto para decir las cosas, pero ahí tenemos que tener un límite. No te puedes quedar callado también, tienes que decir las cosas. Entonces, veamos cómo lo decimos y bueno, por ahí lo hablamos. Pero hemos perdido muchas cosas, muchos cimientos de la familia. Hemos perdido muchas cosas. Pero bendito sea Dios y alégrese y dele una sonrisa al Señor, que Dios va a edificar su vida, su familia, su salud, sus hijos en este nuevo año. Amén. Es un tiempo de edificar. Entonces, como empezamos en el Salmo 11:3, Karinita, dice, ¿qué pasa si mis cimientos están tambaleando? ¿Qué tiene que hacer el justo? Volver a edificar. Seguir edificando. Ver qué nos pasó porque estamos tambaleando. Así que de aquí hasta diciembre, usted y yo tenemos que, ¿qué? Edificar. Todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. El carácter, todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Todas, toditas. Póngase de pie ahí donde está.